Una cita que podría cambiar por completo el tablero europeo sacudido por la guerra. Donald Trump y Vladimir Putin, dos nombres que han definido la trayectoria del poder mundial, podrían encontrarse cara a cara en Budapest. ¿Por qué Hungría? Una capital de la UE que suele ir, a contracorriente, de Bruselas. ¿Por qué justo ahora, cuando Kiev busca más armas de largo alcance? Y la pregunta clave, ¿bastará una conversación a puerta cerrada entre ambos líderes para poner fin a una guerra que ha redibujado las fronteras de seguridad del viejo continente? El 16 de octubre, la noticia de una llamada telefónica entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin sacudió los círculos diplomáticos de todo el mundo. Según agencias internacionales, ambos acordaron mantener un encuentro directo en Budapest, la capital húngara, considerada un raro punto neutral entre Oriente y Occidente. El objetivo de Trump fue explícito: poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante un acuerdo realista, sin más derramamiento de sangre. No es la primera vez que ambos dialogan desde que estalló el conflicto. En agosto pasado, una reunión en Alaska se limitó al intercambio de posturas, sin resultados concretos. Sin embargo, la elección de Budapest esta vez tiene un alto valor simbólico. Hungría, miembro de la Unión Europea pero con una marcada inclinación pro-Moscú, se ha convertido en un actor singular dentro del tablero diplomático europeo. El primer ministro Viktor Orbán, que en reiteradas ocasiones ha pedido un alto el fuego inmediato en Ucrania, declaró estar dispuesto a garantizar la seguridad y acoger a ambos líderes. Pese a las declaraciones optimistas, abundan las incógnitas. ¿Cómo podrá Putin, bajo una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional, CPI, pisar territorio de la UE sin provocar una crisis jurídica? La respuesta de Budapest fue tajante: respetamos la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación en política exterior. Esta posición ha desatado fuertes críticas dentro del bloque, que acusa a Hungría de desafiar la política común europea. En Washington, la reacción también ha sido cautelosa. El encuentro entre Trump y Putin coincidiría con la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca para promover un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev. El contraste es evidente: de un lado, la apuesta por la diplomacia personal; del otro, el refuerzo de la defensa militar. Para muchos analistas, se trata de un movimiento arriesgado de Trump, que podría interpretarse como un desafío directo a la política del actual gobierno estadounidense. Aún así, fuentes cercanas aseguran que la cita en Budapest irá más allá del gesto político. Trump habría preparado una propuesta de alto el fuego parcial, con un mecanismo internacional de supervisión, a cambio de que Ucrania suspenda temporalmente su solicitud de ingreso en la OTAN. El Kremlin no ha confirmado los detalles, aunque sí ha acogido con beneplácito todo esfuerzo realista que busque poner fin al conflicto. Para los europeos, especialmente en el sur del continente y la península ibérica, la noticia despierta una tenue esperanza de un invierno sin la sombra de la guerra. Los precios de la energía, la inflación y la seguridad alimentaria siguen siendo preocupaciones inmediatas. Un posible acuerdo de Budapest, si llega a concretarse, podría abrir la puerta a una etapa de estabilidad para toda la región. Sin embargo, bajo el brillo de la palabra paz, se esconden incontables cálculos políticos, intereses cruzados y condiciones aún no reveladas. La gran pregunta es si se trata de un esfuerzo genuino por poner fin al conflicto o de una partida diplomática en la que cada actor busca su propio beneficio. Cuando la noticia del encuentro en Budapest comenzó a circular, la opinión pública europea se dividió en dos campos claramente opuestos. Para unos, es el primer rayo de esperanza tras casi 3 años de guerra; para otros, una posible puerta de entrada para legitimar la influencia de Moscú en pleno corazón de la Unión Europea. Mientras tanto, los expertos en derecho internacional se centran en un punto clave: la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, CPI, contra Vladimir Putin. Hungría, miembro de la CPI, ya ha anunciado que no aplicará dicha orden si Putin asiste a la cumbre. El primer ministro Viktor Orbán argumentó que la constitución húngara no permite arrestar a un jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, y que se trata de un asunto de política internacional, no de derecho interno. Esta postura ha provocado la indignación de Bruselas. Numerosos eurodiputados calificaron la decisión como un ataque directo a los fundamentos del Estado de Derecho europeo. Desde Washington, la administración estadounidense ha reaccionado con cautela. La Casa Blanca ha reiterado que no participa en las gestiones diplomáticas del señor Trump, quien sigue siendo candidato presidencial, pero subraya que cualquier acuerdo relativo a Ucrania debe contar con el consentimiento de Kiev.
No puede haber paz para Ucrania sin Ucrania, declaró un portavoz, en lo que muchos analistas interpretan como una advertencia indirecta a Trump y Orbán, quienes buscan redefinir la paz bajo sus propios términos. Kiev, por su parte, mantiene una postura firme. Un asesor del presidente Volodymyr Zelensky afirmó: "No nos oponemos al diálogo, pero no aceptaremos ningún acuerdo que debilite la soberanía o la integridad territorial de Ucrania". En los bastidores, el gobierno ucraniano se prepara para recibir nuevos paquetes de asistencia militar, incluidos sistemas de largo alcance y cazas F-16 procedentes de Occidente. Esto ha llevado a los observadores a pensar que un alto el fuego en este momento beneficiaría más a Rusia que a Ucrania, al permitir a Moscú consolidar su control sobre los territorios ocupados. Aún así, varios analistas europeos creen que, si la reunión de Budapest llega a celebrarse, podría servir como plataforma para establecer un mecanismo paralelo de diálogo que alivie la presión sobre Washington y Bruselas. Un acuerdo provisional, por frágil que sea, podría allanar el camino hacia negociaciones más amplias bajo la supervisión de Naciones Unidas o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Los medios en España, Italia y Francia ya han publicado numerosos editoriales que reflejan un sentimiento, mezcla de inquietud y esperanza. En Madrid, el diario El País escribió que Budapest podría convertirse en la nueva Ginebra del siglo XXI, o en la mayor fractura de la unidad europea. Aunque el desenlace sigue siendo incierto, Europa se prepara para un punto de inflexión, en el que un solo apretón de manos, o una declaración mal calculada, podría cambiar el rumbo de toda la guerra. En este panorama, Víctor Orbán emerge como un jugador intermedio de poder. Es miembro de la Unión Europea, aliado económico histórico de Moscú y mantiene además una relación personal cercana con Donald Trump. Si Orbán logra sentar en la misma mesa a dos figuras tan antagónicas, Hungría podría entrar en la historia diplomática europea como el país que rompió las reglas para construir la paz, un título tan admirable como profundamente polémico. Los analistas internacionales dividen actualmente la posible cumbre de Budapest en tres grandes escenarios, cada uno con implicaciones políticas de enorme alcance que podrían definir el rumbo mundial en la próxima década. Primer escenario: alto el fuego condicionado. Fuentes diplomáticas europeas señalan que Trump estaría preparando una propuesta de cese controlado de hostilidades, según la cual las partes mantendrían sus posiciones actuales, detendrían los ataques y permitirían el despliegue de fuerzas de supervisión de Naciones Unidas. A cambio, Ucrania recibiría garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y la UE, mientras que Rusia obtendría un alivio parcial de las sanciones. Este sería un escenario de estabilidad temporal, que podría evitar otro invierno sin gas para Europa, pero con el riesgo de consolidar las líneas actuales como fronteras definitivas. Si eso ocurre, Ucrania perdería los territorios ocupados y el conflicto quedaría en pausa, no resuelto. Segundo escenario: un acuerdo desfavorable para Kiev. Si Trump y Putin alcanzan un pacto bilateral sin la participación ucraniana, muchos expertos temen que se trate de una paz impuesta. Rusia podría conseguir la legitimación de los territorios bajo su control, mientras que Kiev se vería forzada a aceptar bajo la presión internacional de poner fin rápidamente a la guerra. Ello supondría un golpe político profundo para Ucrania y desataría protestas dentro de la UE. Además, si Trump vuelve a la Casa Blanca, un eventual giro en su política hacia la OTAN podría desestabilizar por completo el orden de seguridad europeo. Tercer escenario: fracaso y escalada. Es el peor de los casos, pero también uno de los más probables. Si la reunión fracasa y Moscú concluye que Occidente no busca una paz real, el conflicto podría recrudecerse con fuerza. Rusia intensificaría sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, mientras Estados Unidos y Europa aumentarían el suministro de armamento. En ese punto, la guerra dejaría de ser un conflicto regional para convertirse en un enfrentamiento global indirecto. Europa ante un dilema estratégico. El continente se enfrenta a una ecuación difícil. Por un lado, necesita estabilizar su economía tras la crisis energética de 2022 a 2023, por otro, debe salvaguardar el principio de soberanía territorial, considerado por la UE como el alma del orden europeo posterior a la Guerra Fría. España, Alemania, Francia e Italia temen que aceptar un acuerdo temporal sin el consentimiento de Kiev siente un precedente peligroso para futuros conflictos. En España, el mundo académico y político coincide en que la cumbre de Budapest, si llega a concretarse, pondrá a prueba la neutralidad estratégica de la Unión Europea.
El país defiende una vía de paz bajo el marco de Naciones Unidas y rechaza cualquier negociación bilateral opaca. No obstante, la población española expresa un deseo claro de que la guerra termine pronto. Los elevados costos energéticos y la inseguridad alimentaria han golpeado duramente la vida cotidiana. A escala global, Budapest no es solo el punto de encuentro entre dos líderes, sino una prueba de fuego para todo el orden mundial posterior a 2022. ¿Nos acercamos realmente a una paz verdadera? ¿O simplemente entramos en un invierno silencioso, antes de una nueva tormenta? La respuesta podría estar en cada apretón de manos, en cada mirada, y en cada palabra pronunciada durante la próxima reunión. Mientras el mundo aguarda los acontecimientos en Budapest, medios y analistas coinciden en un factor imposible de ignorar: el papel y las motivaciones de Donald Trump dentro de esta compleja partida. Para él, el encuentro con Vladimir Putin trasciende lo diplomático, es también una jugada política clave en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Presentarse como el hombre capaz de poner fin a la guerra refuerza su imagen de negociador fuerte, en contraste con la política de intervencionismo costoso que actualmente domina en Washington. Si Trump logra algún avance, aunque solo sea un compromiso para reanudar las conversaciones, obtendría una ventaja considerable en el escenario político estadounidense, donde el electorado se muestra exhausto ante los conflictos en el extranjero y la escalada de los precios energéticos. Sin embargo, para el resto del mundo, esa maniobra tiene un doble filo. Por un lado, podría romper el hielo del estancamiento diplomático. Por otro, podría moldear el orden internacional según los intereses internos de la política estadounidense. Desde Moscú, Vladimir Putin podría ver la reunión como una oportunidad de oro para romper su aislamiento diplomático. Ser recibido en el corazón de una capital europea tiene un fuerte valor simbólico. Rusia no ha sido completamente expulsada del tablero continental. La imagen de Putin descendiendo del avión en Budapest, si llega a materializarse, enviaría un mensaje claro: Moscú sigue teniendo aliados y margen diplomático, pese a las sanciones y a la orden de arresto internacional. Víktor Orbán, por su parte, asume el papel del guardián del umbral. Busca posicionar a Hungría como un nuevo puente de Europa, independiente de las imposiciones de Bruselas. Bajo esta lógica, Budapest no sería solo sede de una cumbre, sino una declaración política. Europa necesita otra voz, no solo la del bloque. Esa idea inquieta a las capitales de Europa Occidental, que temen que el evento pueda desencadenar una ola centrífuga dentro de la UE, con algunos países tentados a seguir su propia vía diplomática. Desde una perspectiva geopolítica, si el encuentro transcurre con éxito, el mundo podría presenciar el nacimiento de un nuevo marco de negociación tripartito: Estados Unidos como mediador, Rusia como potencia militar y Hungría como garante neutral. Pero si fracasa, el mensaje sería devastador. Ni siquiera los líderes más influyentes son capaces de sacar la guerra del pantano de los intereses. Las consecuencias irían mucho más allá de las fronteras ucranianas, alcanzando los mercados energéticos, financieros y, sobre todo, la confianza global. Los europeos, en especial en el sur del continente, desde Italia hasta España, siguen este episodio con sentimientos encontrados: un deseo profundo de paz, pero también el temor de que una paz a cualquier precio implique sacrificar la justicia y la soberanía. Porque si la paz se compra con silencio ante la agresión, ya no es paz verdadera, sino la pausa frágil de una tragedia inconclusa. Budapest, en definitiva, no es solo un lugar, sino un símbolo de elección entre intereses y principios, entre política y moral, entre una paz efímera y una justicia duradera. Cuando se abran las puertas de esa reunión a puerta cerrada, el mundo entero aguardará la respuesta, recordará la historia a Budapest como el punto de partida de una nueva era de paz, o como el escenario de una negociación calculada hasta el último detalle. Con todas las miradas puestas en Budapest, el mundo parece entrar en un momento de prueba para la fe y la confianza colectivas. Un encuentro que podría parecer un simple gesto diplomático se convierte, en realidad, en un examen moral del orden global. Si la paz se construye sobre los cimientos de la justicia, será duradera, pero si nace del trueque y la conveniencia, no será más que una delgada capa de hielo, frágil ante el peso de la ambición política. La lección más profunda de esta cita inminente es clara: nadie puede poner fin a una guerra ignorando la voz de quienes la sufren. Ucrania no es una ficha en un tablero, sino una nación con un pueblo y un derecho legítimo a decidir su propio destino. Cualquier acuerdo, sea firmado en Budapest o en otro lugar, debe sustentarse sobre esa base moral. Para Europa, y en especial para España, esto es también un recordatorio: la paz no nace de las manos más poderosas,
sino de la firmeza de quienes defienden el derecho internacional y los valores humanos. Una paz verdadera solo es posible cuando la justicia y la seguridad conviven. Cuando la razón no cede ante la fuerza. Si la reunión tiene éxito, Budapest podría quedar inscrita en la historia como el punto de partida de un nuevo diálogo global. Pero si fracasa, será una advertencia de que al mundo le faltan líderes capaces de anteponer el bien común a la ambición personal. En cualquier caso, todos nosotros, ya sea en Madrid, Barcelona o en cualquier rincón del planeta, somos testigos de la historia. Observemos, reflexionemos y hagámonos la pregunta esencial: ¿qué tipo de paz queremos para el mundo en el que vivimos? Y si desea seguir recibiendo análisis rigurosos, objetivos y actualizados sobre los grandes acontecimientos internacionales, suscríbase ahora para no perder ninguna perspectiva en estos momentos decisivos de nuestra era.